tenemos un tema, pues, ¿no? Que parece que muy poca gente quiere decir las cosas como se debe decir, muy poca gente quiere ver la realidad o la situación que vive la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. ¿Por qué? Porque su hermano sigue prófugo, ha pasado más de 10 días ya, 10 días, y no se sabe nada de Nicanor Boluarte. ¿Dónde está? ¿Por qué los ministros salen a defenderlo tanto? ¿Por qué la policía no los busca? Varias preguntas que no tienen respuesta, y ni hablar del silencio de la mandataria. Claro, Edwin, en efecto, ya tenemos alrededor de 10 días, ¿no?, de saber la noticia de que este señor, ya prófugo de la justicia, hay que decirlo, a pesar que su abogado diga que no, que no puede ser calificado como tal, no se pone a derecho, y este señor, a través de su defensa legal, están vendiendo la narrativa a la opinión pública y a toda la ciudadanía de que una persona, si se le antoja, no cumple, ¿no?, con seguir un mandato judicial. Es decir, puede pasar a la clandestinidad en honor a su debido proceso, y eso es una falacia, porque al no ponerse a derecho está obstruyendo la investigación, no como tal, y se convierte, por lo tanto, en un prófugo de la justicia. Ahora, te quería preguntar sobre el papel de los ministros, que prácticamente han desatendido su cartera y están dedicándose a defender a un prófugo, que es Nicanor Boluarte. En efecto, Edwin, en ese sentido yo voy más allá. Incluso en lo personal creo que el Congreso, debería el Congreso tomar cartas en el asunto, porque los ministros están cometiendo prácticamente omisiones de función. Es decir, ellos no son designados en las carteras que les corresponde para dar opiniones políticas y sobre todo para blindar los entretelones del entorno presidencial. En este caso específico, de una persona que no es servidora del Estado, ¿no? Me refiero a Nicanor Boluarte, pero es el hermano de la presidenta. Y ellos están cometiendo actos abominables a salir a escudar a este personaje. Nunca en la historia realmente política del Perú he visto a ministros de dicha catadura, ¿no?, que abandonan sus portafolios y salen a defender a este señor. Ahora, el ministro del Interior, Santibáñez, ha señalado que Nicanor no sería un prófugo. Para él, por lo menos, no es un prófugo, dice. Claro. Él, en una entrevista reciente televisiva, trató de sorprender a una presentadora y habló de una leguleyada, ¿no?, que desde el punto de vista personal de este señor dijo de que no, que mientras que una persona no tenga una sentencia firme, ¿no?, y no acate este fallo, ahí recién podría ser considerado un prófugo de la justicia. Por el momento, este señor aduce que no, porque está en una plena investigación ese señor, a pesar que le han dictado una medida coercitiva. Así es, y eso es lo que sorprende, ¿no? Ahora, por otro lado, la policía, es decir, en la policía o dentro de la policía, debe haber una especie de conflicto, ¿no? Porque debe haber un grupo que, por supuesto, está de alguna forma comprometido con su trabajo y con su deber, que es capturar, obviamente, a los delincuentes y a los prófugos o a toda persona que haya cometido presuntos actos de corrupción, ¿no? Pero vemos que la policía no quiere mirar, se hacen los locos, no veo lo que se dice, un trabajo de inteligencia para capturar por lo menos al hermano de la presidenta Nicanor Boluarte, ¿no? Porque el día que el juez Concepción Carguancho dictó prisión preventiva, la policía ni estaba cerca de su casa, nada. Exacto, Edwin. En ese sentido, claro, la policía, hay que decir una cosa, hay que reconocer que la Policía Nacional como institución es una policía que conoce la criminalística, conoce los protocolos para poder investigar, para poder hacer seguimientos y sobre todo conocen cómo se ejerce la inteligencia. Ellos son los técnicos, los profesionales en esas lides. Ya, en la práctica me pregunto, ¿por qué se le escapan las tortugas? ¿Es porque realmente no conocen las pericias con respecto a estos temas? No, señores. Yo creo que la policía ha llegado a un grado realmente, a un grado desagradable y negativo,
de convertirse en una entidad política. Y sobre todo con ¿No? este ministro, ¿no? Sobre todo con este ministro que ha salido a escudar a la presidenta desde que ingresó, y creo en lo personal que ha salido a proteger a Vladimir Cerrón, que Ahora, se da el lujo de tuitear y de usar teléfonos y no es detectado. ahora, Luis Felipe, sí, mucha gente, ¿no?, ha señalado que la labor y la gestión del actual ministro es desastrosa porque se está dedicando a otras cosas, sino a confrontar, a solucionar ese problema de la delincuencia, ¿no? La inseguridad que existe en el país, no solamente en Lima, sino en el país. ¿Y por qué el alcalde, ¿no?, más conocido como Porky, ¿no?, ha salido a defender al ministro? Estás contradiciendo lo que ha dicho el alcalde de Lima, ¿no? Textualmente. Este ministro nos protege. Por No, eso. pues ya Eso ha dicho. O sea, para Porky, para Rafael López Aliaga, el ministro Santibáñez está haciendo el gran trabajo, ¿no? Un gran trabajo está haciendo. es patético realmente ver cómo los políticos se burlan en nuestra propia cara, ¿no? Me refiero a la presidenta de la República, que textualmente siempre dice, esta presidenta no sabe mentir, ¿no? Me refiero al ministro de Educación, Morgan Quero, y el resto de ministros que dice que están trabajando. Me refiero a este ministro de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene más de 4 años en ese ministerio, a sabiendas de todas las denuncias de corrupción que intoxicaron a nuestros niños, continúa vivito y coleando, hablando de manera oronda. Es decir, ahora el alcalde de Lima salir a hacerle cherry o publicidad a este ministro del Interior. ¿Qué nos dice esto de que nuestros políticos realmente ya han llegado al extremo de burlarse de nosotros, de la ciudadanía? En nuestra cara. Y en nuestra propia cara. ¿Y por qué? Porque la impunidad reina, pues. Pasa algo, no hay justicia, no hay sanciones administrativas, no hay sanción penal, todos quedan impunes y se pasan la posta. Y para cerrar este tema del prófugo Nicanor Boluarte y de su hermana Dina Boluarte, ya se habla de una vacancia, se habla que tal vez el gobierno de Dina no pasaría este año. ¿Cómo ves eso, la posibilidad de vacancia en el Congreso? Con este Congreso que juega doble cachete, pues no, por un lado parece que quiere cuestionar el poder y censura al ministro, al exministro Mucho, que ya vamos a hablar, por otro lado que proteja a De Martini. Entonces juega sus propias fichas el Congreso, pero en realidad se puede hablar de una vacancia a la presidenta Dina Boluarte este año. Eso ya está agendado en el Congreso, Edwin. Lo que sucede que vienen las reuniones secretas para ver cómo van de votos. Y Fuerza Popular ya, pues, vamos a prenderle una velita a la bancada de Fuerza Popular. Que Fuerza Popular se haga una. Y yo creo que va a ser así porque ya viene etapa de campaña electoral. Y ellos van a acceder, muchos legisladores, a querer repetir el plato como diputados o como senadores. Entonces, pues yo creo que como estrategia política, desde el punto de vista marquetero, ¿no? Ya estarán hablando con ellos sus asesores, van a tener que hacerse una. ¿Y cuál es esa labor que le va a dar en la yema del gusto a la población? Impulsar la moción de vacancia en la cuenta de la señora antes del 28 de julio de enero 25. Yo diría quizás unos meses antes. Porque de Alianza para el Progreso no hay nada que esperar. La presidenta más impopular del mundo. Del mundo. Del mundo. Dina Boluarte es la presidenta más impopular del mundo, ¿no? Que le dio su pataleta y no asistió al CADE porque también se arrojaron un... Pues tampoco la quieren, pues, ¿no? Tampoco la quieren. La realidad es esa, ¿no? Nos está llevando prácticamente al borde del abismo, ¿no? Ese es el gobierno de Dina Boluarte con un hermano prófugo.